Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Esta es la parte final de la lección número 2. Presenta a su servidor David Rojas. Veamos. El temario de esta tercera parte de la clase 2, relacionado con operadores computacionales, es sobre cadenas de caracteres, las operaciones que hay con cadenas de caracteres, los operadores relacionales y los operadores lógicos. ¿Qué son las cadenas de caracteres? Vamos a hablar un poco acerca de esto antes de hablar de los operadores. Una cadena de caracteres es un conjunto de caracteres de los establecidos en la tabla ASCII. Se representan entre comillas dobles. Podría ser que en otros lenguajes de programación tengan otro tipo de representación. Recordemos que el espacio en blanco es un carácter. Por tanto, el espacio en blanco puede ser parte de una cadena de caracteres. También existe el concepto de cadena vacía. Una cadena vacía se representa con un par de comillas dobles sin caracteres entre ellas. ¿Cuáles son las operaciones que se pueden realizar con las cadenas de caracteres? Veremos el operador de concatenación. Existen otras operaciones con cadenas de caracteres, pero eso lo veremos más adelante. Concatenar es unir. Unir cadenas de caracteres es colocar en forma adyacente una a la otra u otras. Si tenemos la cadena de caracteres ABC y la cadena 1, 2, 3 y les aplicamos el operador de concatenación llamado ampersand, tenemos como resultado una nueva cadena con el valor ABC 1, 2, 3. Es importante hacer notar lo siguiente: los dígitos, como participan como cadena de caracteres, no tienen facultades numéricas. ¿Y cuándo es que participan como cadenas de caracteres? Cuando los ponemos entre comillas dobles. Entonces, cuando un dígito o unos dígitos están entre comillas dobles, participan como cadenas de caracteres. Por lo tanto, ellos pierden su facultad numérica para participar en cálculos matemáticos. Eso de pierde entre comillas, ¿verdad? Esto es algo importantísimo para tomarlo en cuenta cuando programamos. Después lo veremos con más detalle. En este ejemplo vamos a concatenar la cadena ABC y la cadena 1, 2, 3 con un espacio en blanco luego de la letra C de la primera cadena. Recordemos que el espacio en blanco forma parte de la tabla ASCII y por lo tanto es un carácter. Al concatenarlas, la cadena resultante queda con un espacio de separación entre la letra C y el número 1. Esto es algo que hacemos a diario constantemente en nuestra vida cotidiana. Cuando escribimos frases, por ejemplo, las palabras que escribimos en una frase siempre van separadas por un espacio en blanco como mínimo. Este otro ejemplo demuestra
que cuando usamos dígitos como cadenas de caracteres, ellos no pueden participar en una fórmula matemática, y aquí se pretende multiplicar la cadena 1, 2, 3 por el valor 10 y el resultado sería o será error. Se requiere transformar la cadena de caracteres en un número y eso se verá más adelante en el curso. Veamos cómo lo hace el computador en el escenario del Excel. Aquí podemos apreciar que la cadena 1, 2, 3 que está en la celda D4 la queremos multiplicar por el 10 que está en D5 y en D6 el computador nos dice que hay un error de valor. Existe un caso especial con el operador de concatenación ampersand. Esto que vamos a explicar aplica para el lenguaje de programación VBA, que es con el que vamos a estudiar o con el que estamos estudiando este curso. Puede que no aplique en otros lenguajes. Este operador puede unir una cadena con una variable numérica a la par o un número en forma directa. Esto es muy importante cuando, por ejemplo, estamos programando una frase en una factura de compras. En el ejemplo de pantalla concatenamos una cadena con una variable numérica. Veamos cómo lo hace también el computador a través del Excel. Aquí podemos observar en E5 la cadena o la frase, la suma total a pagar es 2 puntos, como una frase, y en la celda E7 el valor 10. Y observemos en la celda E9 la concatenación de E5 con E7. Esto es muy útil, repito, para cuando, por ejemplo, estamos programando una factura de compras. Ahora hablaremos sobre operadores relacionales. Los operadores relacionales son de comparación o para comparación. Comparan un elemento en relación con otro. Al ejercer una comparación, el resultado o respuesta es uno de los dos estados llamados lógicos, que son falso o verdadero. Una respuesta falso o verdadero se le reconoce como una respuesta o un estado lógico, un valor lógico, falso o verdadero. Cuando hablamos de estados lógicos, estamos hablando de una de esas dos situaciones. Observemos los operadores relacionales que se utilizan. Podría ser que alguno de ellos se plantee de forma diferente en otros lenguajes de programación. Recordemos que al programar adoptamos un lenguaje de programación. Puede que sepamos programar en varios lenguajes. Cada lenguaje tiene su propio léxico y sintaxis. Léxico sería su conjunto de palabras y sintaxis sería la forma en que se utilizan esas palabras para que el computador, entre comillas, entienda. Entonces veamos cuáles son esos operadores relacionales. Tenemos el operador igual, el de mayor que, el de menor que, mayor o igual que, menor o igual que y el distinto de. Todos estos operadores relacionales sirven, como lo dijimos hace unos segundos, para establecer una comparación entre dos objetos, entre dos situaciones
Por ejemplo, 30 igual 50. En ese ejemplo estamos haciendo una comparación entre esos dos objetos, el 30 y el 50. En esta tabla observamos los resultados de esas comparaciones, utilizando esos operadores relacionales que acabamos de ver. Siempre como respuesta para un operador relacional tendremos falso o verdadero. Entonces, en este caso 30 igual 50 se están comparando. Entonces la computadora dice falso, eso es falso. 30 mayor que 50, falso. El último, 30 diferente de o distinto de 50, verdadero. Entonces, en cada una de las comparaciones, esos operadores relacionales nos dan como resultado uno de los dos valores o estados lógicos, falso o verdadero. Ahora veremos el tema de los operadores llamados lógicos. Vean que los anteriores son operadores relacionales, pero también ahora tenemos operadores lógicos. Vamos a ver qué es eso. Los operadores lógicos enlazan una o muchas situaciones de comparación. Sirven para enlazar dos o muchas situaciones de comparación. Esta es una práctica que nosotros utilizamos siempre en la vida diaria. Lo que tenemos que hacer es conceptualizarlo y ponerlo en blanco y negro para llevar el tema a la programación. Veamos los operadores. El operador AND hace que los elementos a comparar sean todos verdaderos para que el resultado final sea verdadero. Si yo uso el operador AND, las cosas que se están comparando todas tienen que ser verdaderas para que el resultado final sea verdadero. El operador OR hace que cualquiera de las situaciones que se estén comparando, con solo que una de ellas sea verdadera, entonces el resultado es verdadero. La diferencia entonces entre los dos es que con el operador AND todo tiene que ser cierto para que sea verdadero. Con el operador OR, al menos una de las situaciones tiene que ser cierta para que el resultado sea verdadero. Y por último tenemos el operador NOT. El operador NOT devuelve la situación contraria, atención a eso, devuelve la situación contraria a la que está siendo evaluada por el operador relacional. Por ejemplo, 3 no es igual a 4, pero el NOT cambia ese resultado. O sea, 3 es igual a 4, no, pero el NOT cambia. Entonces, si era no, y como tiene un NOT antecediéndolo, se convierte en verdadero. En el otro ejemplo, 4 es igual a 4, sí, eso es cierto, pero hay un NOT antecediendo, entonces esa situación verdadera se convierte en un resultado falso, o sea, provoca el resultado inverso. Veamos cómo lo hace en la computadora. ¿Cómo lo hace Excel en la computadora?
Por ejemplo, estamos comparando que si A es igual a A y el resultado es verdadero. Vean que en la columna D se está escribiendo cuál es la fórmula que se está usando. Entonces se compara una A contra otra A, vean que entre comillas, porque son cadenas de caracteres. Entonces dice que esa A es igual a esa otra A, sí, verdadero. La otra comparación las compara una mayúscula, otra minúscula, y también dice que es verdadero. Es importante que esta segunda situación de comparación de una A mayúscula con una A minúscula y que me dé verdadero, podría, lo ponemos entre comillas allí, que podría que ese resultado quizás en otro lenguaje de programación diga que eso no es verdadero porque una es mayúscula y otra es minúscula, pero aquí en este contexto es algo verdadero. La siguiente compara que si A es igual a B y me dice que es falso. Y vean la fórmula en la columna D. La siguiente que si 10 es igual a 3 y me dice que es falso. Y ahora vean el uso del NOT. 10 es igual a 3, NOT. Entonces 10 es igual a 3 por sí, eso es falso. Pero como tiene un NOT, se convierte en un verdadero. ¿Lo ven? En la columna C, el verdadero. Y en la columna D está la fórmula, tal y como se usa en el Excel. En el VBA, ya cuando estemos ya con el léxico de ese lenguaje de programación, vamos a ver que para plantear esto, pues se usa la T, ¿verdad? N-O-T. Pero en este Excel, que lo tenemos en versión español aquí, pues usamos la palabra no. El siguiente ejemplo dice que si 10 es mayor que 3, eso es verdadero por sí, pero tiene el NOT, se convierte en un estado falso. 100 mayor igual, 10 mayor igual a 100, falso. 45 menor igual a 45, verdadero, porque vean que es menor igual, entonces cumple la igualdad, menor igual, es verdadero. Y la última dice 45 es menor igual a 45. Recuerden que por sí esto era verdadero en la línea anterior, pero como tiene el NOT, ahora se convierte en un estado falso, porque NOT hace lo inverso a lo que se esté comparando. ¿Y eso para qué se usa? Lo vamos a ver en su momento cuando ya estemos hablando de programación. Aquí tenemos otros casos de ejemplo. En el primero se tiene que dar o cumplir las dos condiciones para que se ejecute la acción de no ir de paseo o de viaje. Entonces, si está lloviendo y hace frío, no vamos al paseo. Para no ir de paseo, se tienen que dar las dos condiciones. En este segundo caso, estamos usando la comparación o el operador lógico o. Si está lloviendo o hace frío, entonces no vamos al paseo. Con solo que se dé una de las dos condiciones, no iríamos de paseo. Hay otras situaciones, como vimos con el no o con el not, en donde planteamos situaciones en negación. Por ejemplo, está lloviendo, no está lloviendo. Atención a la pregunta, no está lloviendo. En la vida real utilizamos muchísimo ese tipo de planteamientos. No está lloviendo. No han visto mi cepillo, no han visto mi computadora, etc. Cuando se plantean preguntas con un no, al responder sí, se está afirmando el no. ¿De acuerdo? Cuando se plantean preguntas con un no, al responder sí,
se está afirmando el no. Al responder no, se está negando el no. Suena extraño, ¿verdad? Pero en la vida diaria nosotros lo hacemos todos los días. Entonces hay que conceptualizarlo y tratar de bajarlo a tierra para plasmarlo en la programación de computadoras. Este tema, pues obviamente lo vamos a seguir desarrollando en el resto del curso. Bien, es importante reconocer o establecer o concluir que los operadores relacionales y los operadores lógicos se utilizan primordialmente cuando se plantean preguntas. Esos tipos de operadores, por lo general, nosotros los planteamos cuando hacemos preguntas. Las preguntas, y atención a esto, son uno de los temas fundamentales de la programación de computadoras. Por decirlo así, son la columna vertebral del arte de programar. Más adelante seguiremos el tema, ya que las preguntas, tanto en programación como en la vida real, son para tener la capacidad de la toma de decisiones. En nuestra vida real, continuamente estamos tomando decisiones, y ese es el factor vital para programar. Siempre lo continuaremos diciendo: sigue, no te rindas, repasa todas estas lecciones. Es fundamental que cuando entremos al terreno de la programación como tal, estés bien fundamentado. Recuerda, inspiración 10%, transpiración 90%. ¿Qué tenemos que recordar de esta lección? Que las cadenas de caracteres se pueden concatenar. Que las cadenas de caracteres pueden concatenarse a valores numéricos. Que los dígitos no pueden tratarse numéricamente cuando se representan como cadenas de caracteres. Que los operadores relacionales dan como resultado o un falso o un verdadero, y que los operadores lógicos combinan varias situaciones relacionales y que su resultado también es o un falso o un verdadero. En todas nuestras lecciones siempre hemos estado poniendo esta pantalla de cosas que recordar. Es importante, como resumen de cada una de ellas, ir allí, ir a ese video, volver a recordar eso, si fuera posible tomar nota, porque son cosas que tenemos que recordar de ahora en adelante. Eso es una sumatoria de conocimientos que necesitamos que estén presentes a la hora de que vayamos a programar. No lo olvides, no olvides la combinación inspiración y esfuerzo. De nuevo, como siempre lo decimos, muchas gracias. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por tomar estas lecciones. Confiamos en que de pronto puedas ser un terreno fértil
para estas semillas que estamos propagando. Nos vemos en la lección número 3. Recuerda, comparte el link, dale clic a me gusta y suscríbete. Y también dale clic a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Si nos quieres contactar, he ahí nuestros correos. Y si voluntariamente quieres darnos tu apoyo económico, pues también te daremos los datos por correo. Pero con toda confianza, si nos quieres contactar, ahí están nuestros correos para que lo puedas hacer. Esperamos tener buenas noticias tuyas respecto al avance en este reto. Nos vemos pronto con la lección 3. Ya casi entramos al tema de algoritmos y después de programación, en donde el asunto se pone espectacular. Si nuestros aportes lograran en al menos uno de ustedes despertar o descubrir el talento para programar, sería lo más grande que nos puede ocurrir.